Y entonces se acercó a ellos e inclusive se hizo discípulo de ellos. Y durante un buen tiempo los estuvo siguiendo. Y como ya Jesús había desaparecido físicamente y había descendido también pues el Espíritu Santo en lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, ellos se repartieron el territorio para poder pregonar la buena nueva. Y lógicamente que fueron cada uno recogiendo adeptos. Y los había de todo tipo y de toda extracción social y con diferentes intereses y demás. Pero lo interesante de esto era que la gente se juntaba alrededor de ellos. En una de esas, este individuo empezó a seguirlos, especialmente a Pedro. Y cuando los apóstoles entonces empezaron también a realizar portentos, dijéramoslo, curaciones y cosas por el estilo, aún más fascinado, se plegó mucho más a ellos, pero no con el fin específico de convertirse de corazón, sino de alguna manera para cogerles el truquito y lógicamente emplear esos trucos en su propio favor y de acuerdo con sus propios intereses, entre los cuales estaba lógicamente lo monetario. Entonces, él supuso que estando muy cerca de ellos, podría encontrar la fórmula de cómo ellos hacían esos milagros, esos portentos. Y en vista de que pasaba el tiempo y nada que conseguía hacer lo que ellos lograban, entonces un día cualquiera se acercó a Pedro y parece que le pidió que le vendiera el secreto, que él le compraba el secreto de cómo hacía esos milagros, de cómo hacía esos portentos. Naturalmente los apóstoles, imbuidos de ese ardor evangélico y de ese amor profundo por Jesús, inmediatamente lo rechazaron y lo expulsaron. Y desde entonces se conoce ese delito, el que trafica con las cosas del templo y con los milagros, el que cobra, eso se llama simonía, y viene justamente de este señor que se llamaba Simón el Mago. Él con el tiempo parece que pretendió hacer milagros, y era un relativamente bueno prestidigitador, y entonces hacía sus trucos, y parece que descrestaba calentanos, y agrupaba también gente a su alrededor. Cuenta la historia que alguna vez se creyó tanto él, se creyó sus poderes de tal manera que él aparentemente se hacía flotar en el aire, pero con unos dispositivos que él se había ingeniado. Parecía realmente volando, pero no era otra que pues un truco de prestidigitador. Y un día cualquiera creyó que en efecto podía volar y se lanzó y se mató. Este individuo entonces pasó a la historia como Simón el Mago, y de su nombre se derivó esa práctica sacrílega de vender las cosas del templo, de vender milagros. Pero si ustedes observan a lo largo de la historia y en todas las sociedades, siempre han existido o se han dado aquellos casos en los que evidentemente no hay una explicación racional y lógica de un logro obtenido, y lógicamente que esto se le atribuye a un milagro, por decir algo. Alguien que se cura inexplicablemente, alguien que es capaz de levitar, alguien que tiene el don de la ubicuidad. Todas estas cosas se encajarían dentro de estos fenómenos extraños y tal vez sobrenaturales, y por sobrenaturales regularmente asociados con la divinidad o con algo del más allá, ya sea Dios o sea el demonio. Pero habría que diferenciar también que en las diferentes religiones estos hechos tienen una interpretación y una connotación diferentes. Por ejemplo, para los cristianos, los milagros no son otra cosa que la afirmación del poder de Dios y de su dominio absoluto sobre toda la creación. Y aparte de eso, regularmente el milagro tiene que ver con la solución de un problema, o en muchas oportunidades tiene que ver con que milagrosamente un individuo es rescatado en un momento determinado en el que ya no se da nada por su vida. Sin embargo, esto puede también obedecer a algo fortuito, ¿por qué no? Pero regularmente pues está la intervención divina ahí, en la que ese Dios afirma su poder. Pero también hay otra interpretación, y es que cuando proviene el milagro de un santo, lo que se pretende es afirmar que ese santo es como una especie de referente o de patrón, y tal vez recordando aquello que dijo Jesús, que las cosas que él hacía las podrían hacer sus discípulos y cosas mayores aún. Entonces también, más allá del milagro mismo, lo que se quiere decirle también al cristiano es: usted también puede hacerlo. Es decir, usted, si se acerca a Dios y deposita su fe de tal forma, también puede hacerlo.
Pero en otras religiones no se ve desde esta perspectiva. Por ejemplo, entre los antiguos, en ese nutrido panteón de los dioses griegos, pues resulta que los dioses interactuaban permanentemente con el hombre y tenían sus mismas pulsiones y pasiones y sentimientos. Sentían celos, odios, rencor, favorecían a unos, se mezclaban con los hombres. Júpiter tomaba a cualquier mujer que le gustase y para ello se disfrazaba de las más diversas formas, o un cisne, o polvo de oro, bueno, en fin, lo que ustedes quieran, pero tenía esas pasiones tan inherentes a la naturaleza humana, que su interacción con ellos no se tomaba como si fuera un milagro, sino simplemente como una forma cotidiana de la vida y una cercanía mucho más palpable y efectiva con esa deidad. Mientras que, por ejemplo, para los musulmanes, los milagros no tienen tanta incidencia, aunque también se dan, pero no tienen tanta incidencia por una elemental razón, y es que lo que importa es creer más en Alá y su profeta, y que además la vida no es inmutable, no hay un determinismo, sino que la creación, y Dios en su sabiduría es de tal, dijéramoslo, talante, que la creación nace de una manera tan perfecta que ella misma tiene la libertad de ir acoplándose a circunstancias y a hechos, y ser cambiante, nunca terminada, pero no es nada de milagro, sino simplemente la presencia efectiva de Dios en todos los actos cotidianos. Entre tanto, para los orientales, el milagro como tal no se entiende ni se percibe, ni se alimenta, ni se acepta de ese grado tan alto como lo hacemos los cristianos, porque resulta que ellos, en reconocimiento a la vida ascética de Buda, al seguir esa misma vida ascética, llegan a internalizar unos conceptos muy definidos y muy profundos, tales que son capaces de dominar la materia con su propia mente, y por eso los encontramos yogis que perfectamente pueden dejar de comer durante muchas semanas y tomar agua también durante un tiempo suficiente como para que en otras circunstancias la persona tuviera que morir. Para ellos, Buda, aunque hizo milagros, los milagros que haga no son tan incidentes, sino que potencialmente le dicen, eso no es necesario, lo que importa es vivir bien, que por inercia todo aquello que parece sobrenatural, que no lo es, viene de la deidad y convive con usted. Lo que hay es que despertar esas fuerzas. Entonces, las concepciones son muy diferentes, pero en todos se da el milagro como la realización de un hecho que evidentemente no tiene una explicación lógica, pero que sucede. Pero la cuestión no está en el hecho mismo, sino los ojos que miran ese hecho desde la perspectiva que lo observan, ya sea como cristianos, como musulmanes, como orientales, o aún como los antiguos griegos y romanos. Cada uno tiene una perspectiva clara y particular de cómo quiere ver las cosas. Pero, por ejemplo, para el cristiano, sí es una prueba palpable de la magnificencia de Dios, de su dominio supremo sobre toda la creación y de ese amor profundo que el Padre siente por sus hijos y está en función de ayudarles y de preservarlos, aunque no incida de una manera permanente, cotidiana y directa, sino que muchas veces, como decíamos, se puede valer de los santos, de acuerdo con la concepción que tienen los católicos. En otras oportunidades, simplemente esa presencia inmanente se da por inercia y el milagro se efectúa. Pero también ustedes recordarán que no solamente en el seno de las religiones se dan los milagros, sino que de hecho han existido a lo largo de la historia, religiosos o no, muchos hombres que han hecho milagros, o por lo menos que han dominado los fenómenos físicos. Y si dominado los fenómenos físicos, las leyes universales, lógicamente que eso encajaría perfectamente, de acuerdo con la concepción que tenemos de milagro, encajaría perfectamente dentro de ese orden de los milagros. Los taumaturgos han abundado. Y repetimos, independientemente de que pertenezcan a una religión o a otra religión, o no pertenezcan a ninguna religión. Naturalmente, que de acuerdo con la concepción judeocristiana, pues el diablo también tiene poderes y es capaz de efectuar estas cosas sobrenaturales, pero para confundir al ser humano. Y en eso yo creo que hubo una lucha, aunque todavía se da, pero hubo una lucha sin cuartel, sobre todo en la Edad Media, entre lo que hacía la deidad y lo que hacía también el maligno. Lo cierto es que independientemente de lo que sea, el hombre nunca ha estado ni al margen ni a salvo de los milagros, crea en ellos o no. Ahora, las corrientes de pensamiento del siglo XX, mucho más pragmáticas y escépticas,
sobre todo si provienen de las ciencias, y conociendo la fisiología del ser humano y aceptando ya como un hecho incontrastable que no solamente el cuerpo se enferma, sino que se enferma también el espíritu o la psiquis o como le quieran llamar, y que eso incide directamente en las reacciones corporales y orgánicas. Entonces, al somatizar un determinado problema, de una manera somática también se puede salir del problema. Entonces ya le agregan otros elementos como la credulidad, la capacidad de sugestión, el deseo vehemente de que algo se realice, y todo esto hace que de alguna manera también el cuerpo funcione y acepte tal creencia y actúe en consecuencia. Por decirlo de otra manera, que muchas veces los milagros que habitualmente se atribuyen o a un santo o a la Virgen o a Dios mismo, muchos de ellos se pueden explicar a la luz de la ciencia, simplemente como la capacidad que tiene el cuerpo humano para reaccionar frente a un ataque agresivo, pero esa reacción motivada, estimulada e impulsada por el deseo vehemente de sanar, o por esa fe que no admite ninguna duda en que en efecto se está haciendo el milagro, pero no es otra cosa que una fe que se está depositando sobre la propia capacidad del individuo, aunque él lo haga de manera inconsciente, pero en la práctica está funcionando. Entonces, esto se ha vuelto un tema de discusión en el que no terminan de ponerse de acuerdo y que cada quien defiende su punto de vista y a la postre cada uno tiene la razón. Pero ya continuamos aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pero aquí también entrarían, bueno, aparte de esa capacidad de sugestión o esa necesidad de creer que tiene el ser humano, así diga, también entrarían, bueno, aparte de esa capacidad de sugestión o esa necesidad de creer que tiene el ser humano, así diga que es ateo, pero al afirmar que se es ateo y que no cree en nada, de hecho lo que está diciendo es que él cree en nada. Si no cree en nada es porque está creyendo en que no cree en nada, es decir, algo. Claro que eso es diríamos, un circunloquio, un sofisma, o bueno, como lo que le quieran poner simplemente para adornar con retórica una posición, pero que es también a la hora de la verdad válida. Y digo esto porque muchas veces también esa fe se deposita en objetos inanimados y que han sido también como una constante a lo largo de la historia. Recuérdese que cuando Helena, la madre de Constantino, le dio por irse a Tierra Santa porque dice que tenía que encontrar, redescubrir los sitios en los que vivió y murió Jesús. Entonces ella descubre dónde estuvo el Gólgota, descubre el Santo Sepulcro, todas estas cosas. Y a su regreso, ella absolutamente convencida, trae astillas de madera que afirma es decir, con toda la fe del mundo, que eran astillas de la cruz, pues del madero en que crucificaron a Jesús. Y resulta que en la época de la Edad Media, es decir, después de que vivió Santa Elena, después de que murió Santa Elena y hasta muy entrado el Renacimiento, no, yo creo que ni hasta entrado el Renacimiento, sino hasta hoy, para que lo hablemos así de una manera mucho más tajante. Pero particularmente con una profusión enorme en la Edad Media, estas reliquias se convirtieron en los objetos más venerados, no digamos que le rinden culto, pero sí veneración. Y entonces aparecen las astillas yo creo que si realmente aparecieran todas las astillas supuestas de la cruz de Jesús, genuinas, yo creo que podríamos construir, bueno, no sé cuántas cruces, o si se quiere cuántos palacios a partir de unir todas las astillitas. Pero eso también es válido. Bueno, pero antes de decir esto que iba a afirmar, o lo anuncio así y ahorita vuelvo a retomarlo. Lo mismo sucede con los santos. Y en Europa, más en Europa que en cualquier otra parte, yo creo que en América también, pero mucho más en Europa, se encuentran o la nariz de un santo, o parte del cráneo, o un trocito del hábito, o se encuentra un trocito de sandalia, o una uña, un dedo, una porción de cabello, cualquier cosa que pudiera aparentemente provenir de un santo, se convertía en objeto de veneración y es lo que nosotros reconocemos como las famosas reliquias. Y las reliquias en sí mismas se convierten en objeto de veneración, pero al mismo tiempo fuente de milagros, que en efecto, no sé si para bien o si para mal, pero por lo menos los cientos o los miles de testimonios así lo aseveran, que en efecto las reliquias hacen los milagros. Pero no la reliquia en sí misma, sino lo que ella representa de aquel que es el objeto de la veneración, que es el santo en sí mismo. Entonces, ¿hasta qué punto también ahí la sugestión y la credulidad pueden obrar?
Ahora, hay otras que se siguen discutiendo y que todavía hay mucha tela para cortar sobre este tema, y me remito específicamente a la Sábana Santa, a la Sindone, que está en Turín, y que proyecta la imagen de un hombre yacente allí que fue envuelto con esa sábana, y que pues ya hemos contado en varias oportunidades, y próximamente, a petición de algunos oyentes, vamos a repetir este programa. Se habla de, simplemente esta es una impresión, que no es otra cosa que un negativo de una fotografía, ni más ni menos. Y se sigue discutiendo si es o no es, se han hecho muchísimos exámenes, cada quien aporta pruebas de que es legítima, cada quien aporta pruebas de que es simplemente un invento, lo que se quiera. Pero bueno, yo creo que eso va a ser tema para otro programa. Pero lo que queríamos contar con esto es que esos objetos se convierten en motivo de veneración, y de una veneración muy acendrada, que generan inclusive unas devociones que se eternizan. Mire lo que sucede con la sangre de San Genaro, que en Nápoles se da el fenómeno de la licuefacción. Resulta que en un pomo pequeñito está la sangre en polvo, supuestamente de San Genaro, y que justamente en el mes de septiembre, no sé si es cada año o cada 2 años, se da el fenómeno de la licuefacción, es decir, vuelve a ser sangre líquida. Y si no se convierte en sangre líquida, asumen los napolitanos que van a caer sobre ellos muchísimas desgracias. Entonces acuden en peregrinación, cientos de miles de feligreses de todo el mundo se congregan en la Basílica de Nápoles, vienen unas ceremonias larguísimas que, a decir de algunos observadores, psicólogos y psiquiatras, el ambiente con los cirios encendidos, la iglesia en semipenumbra, el rezo permanente casi que en susurro, que sube y baja con algunas variaciones de tonalidad, se pueden convertir en un mantra que, al ser repetido de una manera recurrente, a la hora de la verdad puede llegar a incidir en los sentidos y amodorrarlos, como se supone que funciona el mantra, y crear una especie de semitrance que podría inducir a una alucinación colectiva para entender que en efecto sí hay una licuefacción. Pero hay otros que simplemente dicen predispone para la fe, y que la fuerza y la energía generada por cientos de personas o miles de personas que están enfocadas hacia ese mismo objetivo y que tienen un deseo vehemente para que se dé el milagro de la licuefacción, precisamente por la energía que proyectan, producen ese milagro. Pero todo esto pues está en el terreno de la discusión. Había dejado algo que lo iba a tomar, pero me fui por este lado. Y lo que tiene que ver que, recuerden ustedes cuando hablábamos de que en la Edad Media especialmente adquirieron un enorme significado todos estos objetos. De ahí nacen leyendas que precisamente en este momento unas de ellas están en boga, y mucho más de moda que cualquier otra cosa, y producto un poquito también como de, no solo la curiosidad, sino un poquito el morbo, pero también la necesidad de satisfacer o de encontrar respuestas a preguntas que siempre han estado ahí, y tiene que ver con lo que hicieron pues los templarios, con el famoso Santo Grial, es decir, el cáliz aquel en el que José de Arimatea recoge la sangre de Jesús, la lanza que le clavan en el costado y entonces impregnada de sangre también se convierte pues en un objeto que es de veneración para los templarios. Entonces el famoso Santo Grial, la búsqueda del Santo Grial. Ahí se involucra también un poquito la Sábana Santa, la Sindone de Turín, y todo esto hace que se desarrolle, dijéramoslo, una forma de devoción muy particular y supremamente popular en una época llena de superstición. Pero justamente también a partir de la superstición, no solamente estas reliquias son objeto de veneración, sino que fuera de las religiones hay otro tipo de reliquias, y que pues obviamente que en el mundo moderno tienen también muchísima vigencia, y son los amuletos, estos que nosotros conocemos y que han estado a lo largo de la historia, ya sea el ajo macho para detener supuestamente a los vampiros, la pata de venado para poder salir ileso, para poder huir de cualquier parte, la herradura que procede de la historia del famoso herrero San Dunstan, que alguna vez vio entrar a un personaje muy extraño a su herrería y le pidió que lo herrara, y él reconoció al diablo, lo amarró, le puso las cerraduras, lo atormentó y le hizo prometer que aquel que tuviera una herradura en su casa, él jamás ingresaría allí, y si no lo podía soltar. En efecto así fue. Entonces la herradura de la buena suerte, el trébol de 4 hojas, mire, entre nosotros nomás, la devoción por el escapulario, pero el escapulario atado disque al freno del carro o en el tobillo del individuo, el rosario que se cuelga en el espejo retrovisor, o que se pone a guisa de collar, o la estampita de la Virgen del Carmen que no falta en el bolsillo de atrás.
miren que a pesar de que son objetos de tipo religioso, definitivamente se perciben más como amuletos, como talismanes que atraen la buena suerte y detienen las fuerzas negativas. Inclusive, usted puede ir a muchas casas y encontrará, por lo menos me he encontrado muchísimos casos, en los que la Biblia está abierta en un sitio específico de la sala, sobre un atril, y vaya usted y mire, y está siempre en el Salmo 91, que se supone que es un salmo de protección. Pero mire que no es ni siquiera una oración dicha con convicción, sino que es simplemente un talismán, es un amuleto de buena suerte o para detener las malas energías. Lo cierto del caso es que en el terreno de los milagros se pisa una arena supremamente movediza. Y todos los que atacan o defienden de alguna manera tienen la razón. Pero lo que sí es cierto y es incontrastable es que se dan fenómenos absolutamente inexplicables y que si no encuadran dentro de la lógica de la naturaleza, si no están dentro de las leyes de la naturaleza, entonces ¿a quién se le pueden achacar? Necesariamente tienen que ser, como hechos sobrenaturales, tienen que ser milagros. Y obviamente que estos milagros se dan con mayor profusión en determinados sitios que se convierten en santuarios. Y entonces aquí entra otro elemento que es el de las famosas apariciones. Por ejemplo, a mí me sorprende que haya tantas devociones a tantas vírgenes que viene siendo la misma. La Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen del Carmen, la Inmaculada Concepción, la Virgen María Auxiliadora, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Cobre, y por donde quiera que usted voltee hay vírgenes, la Virgen de Fátima, vírgenes las que usted quiera, siempre siendo la misma Virgen, pero distintas devociones. Y esa devoción mariana está muy acendrada entre los católicos. Y entonces las apariciones legitiman no solamente esa Virgen, sino que al lugar lo impregnan de una aureola de santidad y habitualmente con características muy particulares. Por ejemplo, recuerdan ustedes que hace algún tiempo estuvimos hablando de la Virgen de Fátima. Resulta que en Europa hay otro sitio de peregrinación que es obviamente anterior a Fátima, porque lo de Fátima comenzó en 1917 y resulta que Lourdes se remonta a 1858, al 11 de febrero de 1858. Y es una historia bien interesante. Una familia supremamente pobre. Naturalmente que han ido a buscar el perfil psicológico de la familia y supuestamente, según algunos estudiosos, han encontrado que existían unas raíces de alcoholismo, que hubo miembros con alucinaciones mentales. Con eso pretendiendo descalificar también lo que le ocurrió a Bernadette, la niña, pues aquella que fue la que vio todo este proceso, Bernadette de Soubirous, y eso ocurrió el 11 de febrero de 1858. Pero yo creo que podemos seguir hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo en un instante. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. ¿Estás interesado en...? Pues ese día, 11 de febrero de 1858, una niña llamada Bernadette Soubirous, más conocida como Bernardita, iba acompañada de su hermanita Antoniette y de una amiguita Claire. Y resulta que habían ido a buscar leña, porque era una época en la que lógicamente no existía la luz eléctrica y se dependía de la leña exclusivamente para cocinar. Aparte de todo ello, ella pertenecía a una familia supremamente pobre, cuyo padre a veces podía trabajar, otras no, por la escasez de empleo, y siendo el agricultor, pues lógicamente que las cosas se complicaban mucho más. Ella era una niña supremamente frágil en su físico. Pues resulta que cuando nació, al poco tiempo su madre, manipulando una vela, generó un incendio que le produjo quemaduras en su pecho. Y naturalmente no pudo amamantar a la niña, la tuvo que destetar. Y por lo tanto, pues ella, sin ese alimento que es definitivo en el comienzo de la vida de cualquier ser humano, no creó como mucha inmunidad, no tenía como muchas defensas. Y aparte de eso, pues una familia que se acostaba muchas veces sin probar bocado y que los niños desde muy temprano tenían que salir a recoger leña para vender en el pueblo. Y lo que se encontraban era de lo que subsistían, con eso iban y lo vendían y comían. Y entonces creció muy frágil. Y a pesar de que una familia amiga, la mamá de una familia amiga, la amamantó durante algún tiempo, de todas maneras no fue suficiente. Entonces, sometida también a esos crudos inviernos,
contrajo asma o parece que genéticamente padecía de asma. Y por lo tanto, esa condición tan endeble de su parte física la hacía muy vulnerable a cualquier frío, a cualquier brisa, y por eso trataban como de preservarla un poco. Sin embargo, no se podía dar el lujo de quedarse en la casa, sino que tenía que salir a buscar la leña para la familia. Ese día iban caminando ella y su hermana y su amiga hasta una gruta en las afueras de Lourdes, en cuyas cercanías había suficiente dotación de leña. Pero resulta que llegaron y encontraron un arroyuelo, o había un arroyuelo que debían atravesarlo, pero la mamá le había recomendado mucho que ella no debía exponer sus pies al frío, porque eso inmediatamente le alborotaba el asma. Y entonces, mientras su hermanita y la amiga atravesaron el arroyo para ir a recoger la leña, ella lo pensó 2 veces, y en vista de que sus compañeritas se habían alejado un poco de ella, quiso ir en pos de ellas y se descalzó. Pero en el momento en que se estaba descalzando, sintió como una brisa muy extraña en un momento tan apacible, y miró hacia la gruta y vio cómo una luz empezaba a perfilarse desde las profundidades de la gruta, y poco a poco esta luz se fue transformando en una figura de una mujer bellísima, supremamente hermosa, y aunque en principio sintió miedo ante la aparición, de todas maneras como que la inundó una sensación de paz, porque ella, el primer movimiento que hizo fue tomar su rosario, la camándula pues que ella cargaba permanentemente porque era una niña supremamente piadosa, y empezar a rezar el rosario como una forma también de alejar el peligro, también un poquito como superstición, dijéramoslo de esa manera. Pero resulta que la figura que fue emergiendo era una mujer prodigiosamente bella, y vestía un traje blanco brillante de un tejido desconocido, muy ajustado al talle, con una cinta azul que le servía de cinturón, un largo velo blanco que caía hasta los pies envolviendo todo su cuerpo. Ella describe los pies de una hermosura extraordinaria y parecía asentarse sobre un rosal silvestre, y 2 rosas brillantes de color oro cubrían la parte superior de los pies de esa figura, que tenía además sus manos juntas en el pecho o ante el pecho, y como en posición de oración, y tenía entre sus dedos un largo rosario blanco y dorado con una hermosa cruz de oro. Ella no sintió miedo después de que la aparición se fue perfilando y llenando prácticamente toda la gruta. Y de pronto la aparición le dijo que se acercara un poco, y entonces ella empezó a rezar el rosario. Y en la medida en que empezó a rezar, esa figura, que posteriormente pues la identificó con la Virgen, empezó a rezar con ella. Y mientras tanto las otras 2 niñas estaban al otro lado del arroyo. Y resulta que Bernardita entonces se arrodilló y se embebió en ese rosario de la manera más extraordinaria, como nunca antes le había ocurrido. Terminó el rosario, fue tiempo suficiente para que las niñas volvieran del otro lado. Después de terminar el rosario, la figura sonrió, se inclinó dulcemente y desapareció. Vinieron las otras niñas y la encontraron en esa posición, y desde hacía rato la habían estado observando, viendo cómo ella rezaba arrodillada y extasiada la mirada, con la cabeza levantada hacia un sitio imaginable, porque ellas no podían ver la figura. Y le preguntaron que qué era lo que había ocurrido, y ella no les quiso decir absolutamente nada. Pero por la noche su hermanita fue y le contó a su mamá, y su mamá la presionó para que le contara qué era lo que había ocurrido, y entonces ella le dijo, no, sucedió que tuve esa visión y es evidentemente la Virgen. La mamá en principio no le creyó, el papá mucho menos, y entonces la cosa se quedó así de ese tamaño. Resulta que Bernardita, cuando tenía unos 10 años, a la sazón, en este momento en que ocurrió la aparición, ella contaba 14 años, pero cuando tenía 10, mientras iba a recoger leña al campo tratando de partir una rama, una esquirla le entró en un ojo y prácticamente lo perdió. Naturalmente pues que esto hizo mucho más sufrida su existencia, porque además, en vista de que ella era la mayor y tenía que ayudar al mantenimiento de sus hermanitos, pues no había tenido la posibilidad ni siquiera de aprenderse las vocales, y mucho menos de hacer la primera comunión, algo que ella añoraba de una manera obsesiva. Entonces, siendo tan piadosa, ella no se resignó, a pesar de que sus padres casi que le dijeron que no podía volver por allá, pero resulta que ella no se aguantó. Y el día 14 de febrero, ella insistió en que le diera permiso para ir hasta la gruta, pues aunque los papás creían que era un engaño del demonio, ante su obstinación le permitieron ir hasta la gruta, y cuando llegó la acompañaron, el papá y la mamá, y entonces Bernardita les pidió que se arrodillaran para rezar el rosario, y apareció la Virgen, pero solamente ella la podía ver. Ellos detectaron que en efecto había ocurrido algo, porque el rostro de Bernardita se iluminó, se transfiguró,
emanaba de su cuerpo una luz brillante. Y entonces le habían dicho que llevara agua bendita de una vez para tener la certeza de si en efecto era la Virgen o no, porque el agua bendita pues lógicamente aleja el demonio. Ella lanzó el agua bendita cuando apareció la Virgen y le pidió que se acercara a ellas. Y la Virgen no reaccionó ante el agua bendita, sino que sonrió y se acercó a Bernardita, tomó el rosario y se persignó con él y empezaron a rezar el rosario las dos ante la vista atónita de los demás. Los padres de Bernardita entonces empezaron a creerle y naturalmente que el rumor empezó a expandirse por toda la aldea, en Lourdes, y así las cosas ya, ella se convirtió como una especie de centro de atracción. El 18 de febrero ella retornó con una religiosa que deseaba acompañarla y fueron después de la misa de la mañana a la gruta y parecía que Bernardita hubiera tomado muchísima fuerza a pesar de que era muy endeble físicamente, parecía volar cuando iba camino de la gruta. Llegó allí, se arrodilló, empezó el rosario y de pronto lanzó un grito de júbilo cuando apareció la Virgen en el fondo de la gruta. Y entonces le preguntó que si se podían quedar las personas que la acompañaban, incluida la monja, y la Virgen les dijo que sí. Pues se arrodillaron todos y se pusieron a rezar mientras encendían un cirio. Bernardita le pasó un papel a la Virgen pidiéndole que escribiera cualquier cosa que deseara comunicarle. Y ella le dijo, no, yo no necesito escribir, lo que quiero comunicarte es que me hagas el regalo de venir aquí durante 15 días seguidos. Bernardita se lo prometió y ella le dijo, yo también te prometo que vas a ser dichosa. Pero claro, no ciertamente en este mundo, sino en el otro. Bueno, en fin, ella siguió a partir del 19, yendo todos los días, y todos los días la Virgen se le aparecía. El 23 la Virgen le dio una orden concreta, y ya para entonces se habían reunido 10.000 personas alrededor de la gruta. Sin embargo, la Virgen le confió un secreto que solamente ella podía escucharlo, y a ella solamente le concernía. Le enseñó una oración, pero le pidió que la repitiera, pero que no la diera a conocer a nadie. Y después le dijo, ve y dile a los sacerdotes que construyan aquí un santuario y que a él deben venir en procesión. Pues ella fue a la iglesia, el párroco no le creyó mucho, y al preguntarle qué virgen era, y no, yo no sé nada, ella no me ha dicho qué virgen es. Lo cierto es que se esparció el rumor, el alcalde prohibió que ella subiera allá, se reunieron las autoridades, el contorno, para tratar de contener esa avalancha porque se les estaba transformando en un problema de orden público. Y entonces así siguieron las apariciones, hasta que después de más o menos, dijéramoslo, unas casi 20 apariciones, la Virgen le pidió que rezara mucho por los pecadores, le confió también algunos secretos que ella nunca quiso revelar, pero que de acuerdo con lo que dicen algunos tenía que ver con la situación que estaba dándose en el mundo en ese momento y vaticinando que habría una gran guerra, como sucede regularmente con estas apariciones, aunque esto que estoy diciendo procede más de la especulación que de la declaración de la niña misma, que no quiso decir absolutamente nada. Y estaban en esas, confiándole esos secretos que por lo demás todos querían extraerle a como diera lugar, pero ella se negaba en redondo a hacerlo. Naturalmente que entonces salieron a relucir su condición física endeble, se supone que algunas alteraciones emocionales. Se adujo que el padre pues era alcohólico y que todo eso pudo incidir también en la niña, aunque era una época muy temprana para hacer diagnósticos de este tipo, sin embargo se aventuraban a hacerlo. Entonces siguió pasando el tiempo y las apariciones, y la niña fiel, y siempre relataba exactamente lo mismo, aunque muchos no le creían. Sin embargo, a pesar de que muchos no le creían, una inmensa mayoría sí creía en ella, máxime porque ella predicaba de una manera que no tenía por qué saberlo, máxime si ella era analfabeta, no sabía las vocales siquiera. Y por lo tanto decían, ¿cómo puede ella saber esto si ni siquiera sabe leer y escribir? Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. En otras apariciones entonces, a instancias del sacerdote, le pidió que le dijera quién era ella. Y ella entonces le dijo, apariciones entonces, a instancias del sacerdote, le pidió que le dijera quién era ella. Y ella entonces le dijo a Bernardita pues, que era la Inmaculada Concepción. Y la niña no podía saber eso porque ese era un dogma que se había promulgado desde hacía apenas 4 años por parte del Papa. Y realmente no era muy popular y muy reconocido. Cuando ella fue y le dijo al cura, es la Inmaculada Concepción, el cura se sobresaltó, y mucho más al tener la certeza de que ella no podía saber nada acerca de ese dogma y de esa Inmaculada Concepción que había sido declarada como dogma por parte del papado. En estas y las otras también, un día le dice la Virgen a ella que fuera a beber de la fuente
y que comiera una hierba que había alrededor. Entonces la niña arrancó hacia el arroyo que estaba ahí vecino a la cueva, y la Virgen le dijo que no era ahí, sino que era prácticamente dentro de la misma cueva. Y pero es que aquí no hay ninguna fuente. Y entonces estaba cerca de la roca, y la Virgen prácticamente le hizo la seña de que escarbara con la mano, y entonces ella hizo un hueco, inmediatamente emanó agua, pero lógicamente que era agua pantanosa en ese momento, pues proveniente de una oquedad que ella había hecho. Y sin embargo, obedeciéndole a la Virgen, tomó de esa agua y se lavó con ella, e inmediatamente brotó un manantial que nunca más cesó de manar y que se convirtió en la fuente milagrosa en la que se cura toda la gente que va a Lourdes. Desde ese momento se llenó pues el huequito ese y luego empezó a derramarse. Y desde ese momento la gente empezó a tomar de esta agua, y los que lo hacían inmediatamente se curaban. Inclusive para determinar qué pasó o qué pasa con esa agua, pues resulta que se han hecho análisis de laboratorio y han encontrado que es un agua absolutamente natural y absolutamente pura, y carece de toda propiedad térmica. No es fría, no es caliente, es un agua supremamente fresca en cualquier época del año. Además tiene la particularidad de que ninguna bacteria, y han hecho análisis de laboratorio, sobrevive en ese tipo de agua. Obviamente que la Iglesia, aunque reticente en principio, luego pues vino a aceptar la validez de las visiones de Bernardita, y después de analizarle el agua, entonces han llegado a la conclusión, según los doctos de la Iglesia, que simplemente es un agua tan limpia, tan pura, que simboliza justamente la Inmaculada Concepción, y de acuerdo con lo que dicen pues los doctores de la Iglesia, como en ella nunca hubo pecado ni mancha de pecado original ni personal, pues esa agua precisamente la simboliza, y por eso ninguna bacteria puede crecer allí. Lo cierto del caso es que desde ese momento la peregrinación se hizo cotidiana, y eran cientos de personas primero, luego miles de personas, y empezó a llegar gente de todo el mundo. Obviamente que a Bernardita esto le significó también una especie de estigma, porque muchos la creían loca, otros creían que era una endemoniada, otros decían simplemente que era una visionaria. Lo cierto es que, sin saber leer ni escribir, ella siempre repitió exactamente la misma versión de lo que había visto a lo largo de todas esas apariciones. Nunca cambió su versión, ni siquiera una coma. Y obviamente que esto también le dio cierta legitimidad a lo que ella había visto, y tuvieron que terminar por aceptarlo, y mucho más ante la evidencia de las curaciones que empezaron a efectuarse de manera profusa y cotidiana. La primera curación tuvo que ver con un señor, un obrero de apellido Burriet, que 20 años antes había su ojo izquierdo sido mutilado por la explosión de una mina, y era un hombre pues muy honrado y muy cristiano. Un día, por aquella época, mandó a su hija a buscarle agua a la nueva fuente y se puso a orar. Y aunque estaba un poco sucia, se frotó el ojo con ella y comenzó a gritar de alegría porque empezó a ver. Y al decir suyo, en principio no le quedaba sino como una especie de nubecita que no le permitía ver todo el contorno de manera exacta, pero luego fue desapareciendo. Cada vez que se lavaba iba desapareciendo más y más y más, hasta que se curó totalmente. Los médicos habían dicho que él jamás se curaría, que jamás recuperaría la visión, pero se quedaron estupefactos al examinarlo de nuevo y encontrar que estaba absolutamente curado. Y la prueba palpable de ese milagro era que las cicatrices de alrededor del ojo, que eran unas cicatrices demasiado visibles, continuaron allí, y que denotaban exactamente que algo le había ocurrido a ese ojo. El ojo mismo no recuperó la forma de un ojo normal, sino que siguió con la deformidad que le había causado la esquirla que se le había metido en el ojo. Es decir, el ojo no cambió de aspecto, sino que siguió siendo el mismo. Y entonces, con mayor razón, se asumió como milagro por el hecho de que su retina estaba dañada, la córnea también, y sin embargo veía perfectamente. A partir de ese momento, y después de pregonar este milagro, lógicamente que se sucedieron a muchos otros más. En este momento se habla de más de 3.000 curaciones en poco más de un siglo y medio prácticamente, porque va a cumplir 150 años en el 2008. Y estas curaciones, entre las que se cuentan muchos tipos de cáncer, parálisis, gente que se levanta de la silla de ruedas, problemas estomacales, intestinales, parálisis de todo tipo, bueno, lo que ustedes quieran. De allí han salido más de 3.000 personas curadas. Lo interesante de todo esto es que, obviamente, que la Iglesia
con una actitud muy pragmática que es la que se impone, porque no puede exponerse de manera crédula a cualquier aparición, sino que tiene que examinar los hechos de una manera muy profunda e interdisciplinaria, porque tienen en ella que estar incluidos médicos de distintas especialidades, psicólogos, bueno, en fin, todos los que ustedes quieran, para examinar cada hecho a la luz de la ciencia y determinar si en efecto en el fondo hay un milagro o no lo hay, o si puede ser producto de una sugestión. Bueno, es decir, cualquier cantidad de factores que podrían incidir en la curación de una persona sin que necesariamente tuviera que aceptarse esto como milagro. Hay inclusive una clínica, dentro de la clínica, un departamento especializado únicamente en examinar los casos en los que se pregona un milagro, y luego de ser examinados por esa comisión interdisciplinaria en varias oportunidades y de hacerle un seguimiento a lo largo del tiempo a cada caso, después de lo incontrovertible pues del suceso, declaran o no milagro. Lo cierto es que esa oficina y esa clínica han declarado más de 3.000 milagros en 150 años de existencia de este santuario y de la aparición de la fuente. Y no hay nada que pueda de alguna manera descalificarlos, aunque muchísimos más, muchos más de 3.000, pues imagínense ustedes en 150 años de existencia, han sido declarados como producto de o sugestión o de otras circunstancias externas o simplemente enfermedades psicosomáticas que a partir de una creencia muy profunda se pueden dar las curaciones. Bueno, en fin, lo que ustedes quieran. Esos casos también se han publicado y son mucho más de 3.000. Por lo tanto, después de pasar por el tamiz de todas estas pruebas para poder declararlos como milagros, tiene que haber transcurrido un tiempo suficiente como para determinar que no es ni siquiera que la enfermedad o lo que produce la enfermedad está todavía ahí latente o presente, sino que ya se extinguió totalmente las causas de la enfermedad y la enfermedad misma. Y por más que examinan el agua, encuentran que este es un agua absolutamente normal, como cualquier fuente, con la diferencia de que es demasiado potable por encima de los estándares que se manejan en el mundo, y con la condición de que aunque en laboratorio la han emposado agua de esa fuente durante bastante tiempo, y ni siquiera siendo agua detenida, sin que sea aireada esa agua, han podido comprobar que sea reservorio de bacterias o de virus o de cualquier bicho que pueda quedar en el agua, sino que permanece impoluta, absolutamente pura, y que se puede beber después de estar emposada por más de un año, sin ningún problema. Pues todo esto ha hecho que este santuario no solamente sea uno de los más respetados, venerados y admirados de todo el mundo, sino el más socorrido y más visitado, inclusive por encima del santuario de Fátima. Bernardita, de todas maneras, fue confinada en un convento. Ella voluntariamente se fue a vivir a un convento, se hizo monja, ya de manera muy tardía, prácticamente de adulta aprendió a leer y escribir, y murió a los 35 años. Pero como en casa de herrero, asador de palo, resulta que la niña jamás se curó de su asma, ni pudo superar su fragilidad física, ni tampoco, a pesar de que ella fue la que promovió todo esto, pudo recuperar su ojo prácticamente perdido. Y murió en medio de muchos dolores, porque la niña físicamente era prácticamente torturada todos los días por diversos tipos de dolores. Algo que es como recurrente, común a muchos de los aparentemente escogidos para recibir una aparición, que son regularmente endebles. Recuerden el caso del padre Pío de Foggia, que sufría los estigmas, y aparte de eso era un hombre muy, pero muy enfermizo, y a todas estaba aquejado de diversos dolores, y aunque era muy valiente y poseía una entereza a prueba de todo, que no le permitía demostrar los dolores que sufría, se sabe que era un hombre cuya existencia fue supremamente dolorosa, algo similar a lo que le pasó a Bernardita o Bernadette Soubirous. Lo cierto es que este santuario, en él, además de eso, después de que la Virgen nunca más volvió a aparecer, algunos, aparentemente escogidos, pretenden verla de tanto en tanto y se hace, según algunos, visible solamente para unas cuantas personas, muy escogidas, pero no para todos.
Aunque en esto se podría llegar a pensar también que podría ser producto de la alucinación y del deseo vehemente de que aparezca la Virgen, y eso crear una ilusión que, al ser tan vívida, la persona que la ve podría decirlo con certeza y con convicción de que en efecto la vio. Pero después de Bernardita se sabe históricamente que no hubo más apariciones ni a otras personas, aunque algunas, como digo, sigan pregonando que la han visto. Pero entonces aquí uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto hay un milagro? ¿Hasta qué punto es producto de la sugestión? Lo cierto de todo es que ese tamiz a través del cual se han pasado todos esos casos, de alguna manera decanta y separa lo que podríamos llamar la basura o dijéramos lo más bien, podría separar el engaño de lo que es verdadero. Lo cierto es que por más pruebas que se han hecho allí, siempre sobreviven muchísimos más casos que en cualquier otro santuario del mundo. Y mejor aún, el agua sigue siendo tan limpia que aún a pesar de ser contaminada, ella misma se recicla para volver a ser tan pura como desde el momento mismo en que ha sido tomado de la fuente, hasta el punto de que jamás ninguna bacteria ha podido proliferar en esa agua que emana de la fuente ubicada en la gruta en la que se apareció la Virgen de Lourdes, o sea, la Inmaculada Concepción. Una historia bien bonita y que lo pone a uno a pensar, porque no todo lo que brilla es oro. Y uno no puede ser tan pragmático como para negar per se cualquier manifestación de estas, ni tampoco tan crédulo como para aceptarlo todo sin pasarlo por el sedazo de la razón. Llegamos ya al final de nuestro programa. En nombre de don Octavio Gallo, en la parte técnica, en el sonomontaje, a él muchísimas gracias. A ustedes por su atención también, mil gracias. Sigan escribiéndonos y nos encontramos en una semana aquí, en Caracol, porque la próxima semana, el próximo domingo, será otro cuento.